Recién estábamos hablando del estrés y hay algo interesante que también en otra oportunidad habíamos hablado con el doctor Luis Gracha, que le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Luis? Que tiene que ver con la propia interpretación de lo que pasa, ¿no es cierto? Y eso conlleva un diálogo interno de tener una mirada específica respecto de un tema, ubicarse en determinado lugar para interpretar lo que uno llama la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora asumió un nuevo presidente, una semana, digamos, con anuncios nuevos, y hay gente, bueno, el tema del dólar, vimos que no hubo, ¿viste? Todo el mundo comprando dólares, nada que ver, o sea, es más, fue muy escasa la demanda, como que la gente no se preocupó tanto, pero se preocupa por el tema de la inflación. Ahora el ministro de Finanzas y Hacienda dice, vamos a ocuparnos del tema de inflación la semana que viene, nos ocupamos del levantamiento del cepo cambiario, de la unificación del tipo del dólar. Ahora viene el tema de la inflación, los precios que se tienen que retrotraer a noviembre. De hecho, te digo algo, Luis, ha habido una devaluación, digamos, que ha quedado como blanqueada con la unificación del tipo de cambio del 27%, que no se condice con esas expectativas del 40-45% por la cual remarcaron los precios. Esa preocupación, ¿no es cierto?, o esas expectativas respecto del futuro, que es ponerlos más adelante sin saber exactamente lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo sitúa a cada individuo? Me gustó escuchar al doctor Vidal y lo que voy a decir tiene una cierta continuidad teórica con lo que él decía, porque ¿qué es una crisis? Una crisis, los chinos interpretan la crisis como un peligro y una oportunidad. Sí. Los ingleses la interpretan como un punto a partir del cual se puede mejorar o empeorar. Y todos pasamos por situaciones de crisis, depende cómo la procesamos cada uno de nosotros. Hubo un psicoanalista argentino que fue brillante que se llamó Enrique Pillón Rivière. Ah, sí. Que seguramente lo conoces. La escuela, digamos. Exacto. Él es el fundador de la Escuela de Psicología Social, pero él hizo una afirmación que me parece brillante, que dice que la gente tiene diferente capacidad de adaptación a la realidad. Y él habló de la adaptación activa a la realidad. ¿Qué quiere decir adaptación activa? Quiere decir que los seres humanos somos sujetos, no somos objetos. Nos adaptamos activamente a algo. No somos un objeto que somos depositados en una situación como si fuera una hoja que es arrastrada por el viento. Ese objeto tiene una adaptación pasiva a esa situación que es el viento. Y entonces, seguramente por escasez del tiempo, el doctor Vidal no pudo tocar un tema que a mí me parece que es importante, que es no todo el mundo reacciona igual frente a una crisis o frente a una situación de estrés. ¿De qué depende cómo reaccionamos frente a eso? Más allá de lo que son las situaciones de realidad, es decir, si yo soy pobre y voy a tener una escasez de dinero, obviamente me va a impactar más que si soy rico. O sea que lo mío no es una mirada socioeconómica, sino que es una mirada psicoanalítica, psicológica. Quiero decir esto porque si no parece como si yo estuviera emocionalmente divorciado de la realidad material, y no es así. Los seres humanos reaccionamos de manera diferente frente a una situación de estrés, dependiendo de tres cosas. La primera es nuestra personalidad previa. No es lo mismo un sujeto depresivo que un sujeto optimista, que un sujeto proactivo. La segunda, de una característica que se llama resiliencia, y la tercera característica del apoyo social. Me voy a referir fundamentalmente al concepto de resiliencia porque todos tenemos resiliencia. Que viene de la física ese concepto, ¿no? Es un concepto, utiliza la psicología. Es un concepto que viene de la física, sí, que quiere decir que todo material tiene una capacidad, una memoria de volver a un estado anterior. O sea, si yo tuerzo una vara de mimbre y la suelto, la vara va a volver a su estado anterior. Si yo me aprieto con un dedo el muslo, y lo suelto, va a volver a un estado anterior. Eso tiene que ver con que los materiales tienen una cierta energía y una tendencia a volver a un estado anterior cuando cesa el efecto externo que provocó esa modificación en él. Y los seres humanos, todos tenemos una potencial posibilidad de resiliencia que yo voy a tratar de explicar en qué consiste para que tratemos todos nosotros de agrandar esas potencialidades de ser resiliente. Porque vos dijiste cuando cesa el factor externo, que es lo Exacto. que lo provoca. Ese factor externo uno siente, digamos, que no lo puede controlar. Uno sí puede controlar cómo reacciona frente a eso. Exactamente. Es el único control que tenemos, ¿no es cierto? En las emociones, en los pensamientos, en cuanto también los pensamientos, la interpretación de lo que pasa, pero es un factor externo que no podemos manejar. Hay un factor externo que no podemos manejar, por Sí. eso hay dos tipos de crisis.
Hay crisis que son previsibles. Yo puedo prever que voy a tener una crisis cuando cumpla 70 años, una persona puede prever que va a tener una crisis si se tiene que mudar, porque crisis significa peligro, significa oportunidad, significa cambio, significa que voy a tener que emplear mecanismos de defensa diferentes de los que estaba usando hasta ese momento, porque la realidad produce una disrupción en mi manera de manejarme y voy a tener que recurrir a otros mecanismos de defensa para interactuar con esa realidad que se modificó. Claro, ¿sabes por qué ponía el énfasis en ese factor externo? Porque si yo no lo puedo modificar, ese factor externo va a seguir existiendo, ¿qué hago yo mientras existe? Hay dos factores externos que no podemos modificar, que son los límites del yo. Uno es lo real. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en un quinto piso, no puedo bajar por la ventana, tengo que bajar por el ascensor porque existe lo real, que es la ley de gravedad. Sí. Y la otra cosa que no podemos modificar voluntariamente son los deseos del otro. O sea, si el otro no tiene ganas de hacer algo, yo puedo tratar de insistir, etcétera, etcétera, pero son las limitaciones que tenemos nosotros en nuestro narcisismo. Lo que sí podemos hacer es modificar nuestra resiliencia. ¿Qué significa eso? Se ha observado que los sujetos que tienen más resiliencia que otros individuos son personas que son conscientes de sus limitaciones, que son sujetos básicamente optimistas, que tienen una mirada objetiva de la realidad, pero con un cierto prisma optimista. O sea, no es que niegan la realidad, sino que la ven objetivamente, pero siente que la pueden transformar. Son sujetos tenaces, o sea, la tenacidad es un factor importante en la vida. Tomás Alva Edison hizo 100 intentos antes de inventar la bombita eléctrica. Me imagino yo que un día el señor Edison se levantó a la mañana y dijo: voy a poner electricidad con un filamento de tungsteno y voy a revolucionar la humanidad. Fracasó y su narcisismo era tan bajo que en vez de agarrar a patadas los elementos con los que trató de hacer la bombita, tomó esa experiencia de frustración como un aprendizaje, como un desafío, y siguió tenazmente buscando la manera en la cual podía llegar a conseguir su objetivo. Pero pasa Eso que es tenía un resiliencia. sueño tan grande, Correcto. un deseo tan grande. Todos tenemos deseos, todos tenemos deseos grandes, totalmente. pero No será el de la lamparita, pero serán otros, y a veces no sabemos que es tan grande, no nos concentramos tanto para que sea tan grande, estamos más dispersos, es ¿no? verdad, mentalmente y emocionalmente. Es verdad, siguiendo lo que decía justamente el doctor Vidal, es ¿por qué una persona quizás no tiene constancia para ir al gimnasio? Porque eso es frustrante, porque exige tenacidad, porque es un trabajo, porque yo quisiera tener el estado físico de Tangona mágicamente sin hacer el esfuerzo que él ha hecho o sigue haciendo todos los días en su propia manera de vivir. Insisto, todos estamos expuestos a situaciones de crisis, de frustraciones, donde nuestro ego se ve confrontado con una realidad. Pulverizado a veces, claro. Y entonces vos hablabas de adaptación activa, que es un concepto que me encantó de Pichón Rivière, que creo que lo desarrolles. Uno dice, la aceptación de la situación, ¿no? ¿Hasta dónde es la aceptación y hasta dónde la resignación? Porque la resignación lleva a la frustración. O sea, yo tengo que aceptar esta situación que no me gusta, pero no me gusta, pero la tengo que bancar por tal y tal motivo, ¿no? Que la aceptación de la realidad, buscándole, digamos, el diálogo positivo interno, ¿no? Para llevarla adelante. Que no es tolerancia tampoco, porque la tolerancia es algo que uno aguanta. ¿Hasta cuándo uno aguanta? Pongamos un ejemplo extremo. A ver, dale. Se murió mi papá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que resignarme, tengo que vivir eso como una experiencia únicamente deprimente, o tengo que poder ver qué cosas aprendí de mi papá, qué cosas me dejó el vínculo con él. Eso es una aceptación activa, es una adaptación activa. Me adopto activamente al hecho de que perdí a mi padre y activamente inicio un proceso de duelo donde trato de ver las cosas positivas que ese vínculo me dejó, los aspectos positivos de los cuales yo me nutrí y sirvieron para que yo me transformase en lo que soy hoy, con mis virtudes y con mis defectos, pero evidentemente mis padres, tanto mi papá como mi mamá, vivieron y me dejaron cosas. Eso se llama identificación y entonces es distinto de la resignación o de la tolerancia, que implica más un gesto más narcisista. Allí hay odio, no tengo más que aceptar odiosamente esa realidad
pero la repudio, estoy peleado con eso, es diferente de la adaptación activa, donde yo acepto la realidad, pero tengo en mí un afán mutativo, tengo ganas de cambiarlo, tengo ganas de hacer cosas para que la realidad sea diferente. A ver, voy a ir más allá, ¿no es cierto? Sí. Porque la situación de la muerte es inmodificable. O sea, Correcto. yo no puedo resucitar a mi padre o a mi madre, Sí. al muerto, y acepto, Pero digamos, me abandonó la una mujer, situación. algo que no es la muerte. Claro, o lo que fuese. Claro, por ejemplo, Sí. suponte, ¿no es cierto? Sí. Un hombre que le pase eso, Sí. Y lo acepta, ¿no? Sí. Pero yo te iba a poner otra situación. A ver, por ¿cuál? ejemplo, una situación que implique esa tolerancia o aguantar, que uno dice, bueno, yo estoy elaborando ese diálogo interno positivo, pero cuando digo, ay, qué bueno, porque miro lo lindo, y que alguno dice, oh, es demasiado optimista esta persona, ¿viste? Que otros dicen, Sí. porque la realidad es esta, y te dicen, no, pues la realidad es esta, sácate, ¿viste? Y te traen la cruda realidad. Bueno, hasta salir de una situación que te hace mal, ¿entendés? Sí. O sea, desde lo acepto, construyo el diálogo interno, pero en el fondo, ¿viste? Y esto me hace mal. Allí es donde está la diferencia entre la persona más resiliente que otra. Por ejemplo, yo supongo que los hinchas de River están frustrados. ¿Sí? Yo no estoy frustrada, pero estoy medio triste. Sí. Cuanto más resiliente es un sujeto, va a poder ver lo positivo de esa experiencia, qué aprendió, qué cosas técnicas pudo ver en el equipo que lo superó, pero eso depende de una mirada optimista. Del mismo modo que si yo, toda frustración, tengo frente a ella una reacción de bronca, de odio, y eso tiene que ver fundamentalmente con mi narcisismo. Cuanto más grande es mi narcisismo, es como si yo fuera un árbol muy, muy alto con el tronco muy, muy finito. Tengo una frustración, sopla el viento, me rompo en 1000 pedazos. Claro, está bien. El hincha de River puede decir, llegamos a la final del Mundial de Clubs, jugamos contra el Barça, puedo aprender del Barça, qué equipazo, qué bueno, tenemos que reorganizar, reestructurarnos, fantástico. Porque ya el resultado está que es el 3-0. Yo te pregunto otra cosa. Vos estás transitando una situación que estás aceptando en el mejor de los casos, ponele, porque la otra es tolerar, es aguantar y que yo. Ponele que hayas construido un diálogo positivo que haga que vos aceptes esa situación que estás transitando. La aceptás, pero pasa el tiempo y te hace mal esa situación, porque, o sea, ¿cómo diferenciar la aceptación positiva de la situación y tener que alejarte porque esa situación te hace mal? Porque llega un momento en que por más que vos quieras mirarle todos los costados positivos, a vos te hace mal, te hace ruido en la panza, ¿viste? Te pone triste, te angustia. Yo creo que en realidad lo que te hace mal cuando esa situación se prolonga, lo que te hace mal es el odio que eso te produce. El odio como un sentimiento tóxico para el que lo experimenta. Cuando una situación se prolonga y es negativa y uno no ha logrado internamente calmar la bronca que esa frustración le produce, obviamente sigue enganchado con ese sentimiento negativo y eso por supuesto que lo enferma a quien lo experimenta. No siempre podemos revertir una situación, pero en la medida en que podemos procesarla, podemos comprenderla, podemos elaborarla, podemos pensar en qué me equivoqué, de qué modo voy a poder hacer las cosas de un modo diferente en el futuro, pero además, te insisto, hay personas que son más resilientes que otros y pueden soportar mejor la adversidad. No toda la gente que ingresaba en un campo de exterminio o de concentración en Alemania se moría rápidamente. Hubo gente que pudo sobrevivir, fue gente que tenía una resiliencia mayor. Creo que en un programa incluso hablamos del caso de Viktor Frankl, que escribió un libro maravilloso en condiciones terribles que fueron duraderas, no es que él estuvo poco tiempo. Y él no podía salir. Yo te hablo de situaciones, mira, te voy a poner para un caso más específico que se me ocurre ahora. Una amiga mía saliendo con un señor, yo le estaba tratando de dar, a diferencia de todo el resto de mis amigas, de la mirada positiva, en el sentido, porque realmente ella estaba muy enamorada de él, lo quería, supuestamente el otro también, pero la verdad que se había convertido en una relación negativa para ella, porque le hacía mal, porque la angustiaba. Entonces, si ella hubiese tenido mayor capacidad, se cortó la relación, porque él cortó la relación, digamos.
Pero bueno, también hubo que hablarle después a ella, pese a que iba a psicólogo, hubo que hablarle después de lo bien que había resultado ese corte, porque se había convertido en una relación tóxica, por lo menos como estaba planteada para ella. Hay muchas que están escuchando, por ahí les pasa lo mismo, o algunos hombres también. El tema es, que te pregunto, digamos, ella se cortó esa relación por su incapacidad de resiliencia, ella tendría que haber sostenido esa situación que supuestamente era negativa para ella, o hay momentos en que uno tiene que reconocer que le hace mal y se tiene que separar de esa situación. Acá forzosa porque cortó él, pero la verdad que la podría haber cortado ella para estar mejor, ¿no? Yo te voy a decir cuál es mi definición del amor. Amar es darse el gusto uno, dándole el gusto al otro cuando los dos tienen ganas. En el caso de esta conocida tuya, los dos no tenían ganas, o sea, el vínculo no era amorosa. O sea, si yo le doy el gusto al otro y el otro no tiene gusto de estar conmigo, lo que estoy teniendo es una relación sadomasoquista y por lo tanto me tengo que alejar de eso porque de allí no voy a tener placer nunca. Y además, esas son las relaciones supuestamente, son desparejas, no son parejas. Una relación pareja es una relación en la cual las dos personas tienen ganas los dos. O sea, por eso digo yo que es darse el gusto uno, dándole el gusto al otro, cuando los dos tienen ganas. Si los dos no tienen, y no me refiero solamente a, bueno, ¿tenés ganas de ir al cine? No, no tengo ganas, bueno, entonces me tengo que separar porque no nos amamos. No, no es que el objeto tiene que ser incondicional. Pero si una persona no tiene entusiasmo, no tiene alegría, no siente que estar conmigo... Es como ganarse la lotería. Bueno, no tanto, ¿no? Lo leí el otro día en Facebook y me encantó. Sí, bueno, eso de que no te tiene que sentir cuando está con vos que se ganó la lotería. Sí, debería... Sí. Si yo siento que cuando estoy con una mujer me gané la lotería, es correcto. Si no, lo que yo estoy pretendiendo es una relación de esclavitud donde alguien me idolatre y yo lo tenga a mi servicio en una relación asimétrica. Pero por supuesto que nosotros allí lo que hay es un empecinamiento narcisista. Yo voy a lograr que esta persona me quiera y uno tiene que estar con gente que lo quiera. Fíjate que yo, cuando hablaba antes de la adaptación activa a la realidad, yo dije que había 3 requisitos. Uno tenía que ver con la personalidad previa, el segundo con la resiliencia y el tercero con el apoyo social. O sea, si yo no tengo un apoyo social, no tengo una trama afectiva, no tengo un sostén afectivo, voy a estar carenciado y eso va a disminuir mi capacidad de soportar la adversidad, va a disminuir mi capacidad de soportar el estrés, va a disminuir mi resiliencia y mi tolerancia a poder revertir situaciones adversas. Y hay situaciones que desgastan. Allí también, en el caso que vos ponías, hay un mecanismo de defensa. En el año 1925 Freud escribió un artículo que se llamaba La negación, donde Freud dice que el ser humano tiene una tendencia a negar. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestro narcisismo intolera descubrir que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fuesen. Y, por supuesto, cuando uno tiene un alto monto de negación, siendo que la negación es ponerle el prefijo no a cosas que el sujeto sabe. O sea, si yo te pregunto a vos qué hay detrás de esta pared, no lo estás negando, no lo estás percibiendo. Ahora, tu amiga percibía que la relación era asimétrica, no era una novedad, no es que ella pensaba que el tipo estaba muerto de amor por ella y un día descubrió que no era así. Ella lo venía percibiendo y lo venía padeciendo y lo negaba. Y Freud dice una frase que es maravillosa, que te la voy a repetir textual porque me encanta. Freud dice que la represión no es un acto único como el de dar caza a un ser vivo, sino que lo reprimido crece en las sombras y se agiganta. O sea que cuando negamos algo, no lo matamos. Está en lo inconsciente, reproduciéndose y agigantándose y produciendo síntomas. O sea, de pronto tenemos angustia por cosas insignificantes, de pronto nos sentimos mal y no sabemos por qué. Es un libro abierto para consultarlo permanentemente. Gracias, doctor Luis.